Por si las moscas, vamos a hablar de la película Temporada de Huracanes, que se estrenó hace unos días, tanto en salas como en el Festival de Cine de Morelia, como en Netflix. Veamos el tráiler y regresando hablaremos con la directora Elisa Miller. ¿Tipo de crimen que viene a declarar? Homicidio. Este mundo es de los vivos. Y si te apendejas, te aplasta. Eres lo único que tengo. Yo conozco a alguien que puede ayudarte. La bruja. Lo largamos para siempre. Un lugar chingón. Así de fácil. ¿Y el dinero no lo sacamos? Necesito que me hagas un paro. ¿Y ahora? ¿Dónde vas? Me deja andarme siguiendo. Ya corrían los chismes de que frecuentaba la bruja. Disfruta la fiesta, ¿eh? ¿La bruja? Ustedes no teman ni desesperen. Que lo oscuro no dura para siempre. ¿Si nos haces paro o qué? ¿Quién te hizo esto? Le quieres echar la culpa a mi nieto. En chinga. Dicen que nos echó una maldición. La temporada de huracanes se viene fuerte. Bueno, pues ya estamos de regreso en el estudio con Elisa. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas, Elisa. Muchas gracias a ti por la entrevista. Bueno, Temporada de Huracanes es la adaptación de tal vez uno de los libros más importantes de la literatura mexicana reciente. Es un libro de la fabulosa escritora Fernanda Melchor, que ha sido traducido a creo que ya 20 idiomas. Y Más, bueno, creo. Sí, es impresionante. Fue finalista del Booker Prize. Es un libro que ha circulado internacionalmente muy bien. Y este es, de alguna manera, una nueva traducción, digamos. Ahora, Sin duda, sí. una traducción al lenguaje cinematográfico. Lo primero que te quiero preguntar, Elisa, es ¿qué sentiste la primera vez que leíste el libro? Pues, bueno, suscribo, es uno de los libros más importantes de mi generación. Sí. Yo terminé de leer, lo leí en 2018, antes de que fuera tan célebre, tan sí. sonado. Llegó a mí por el papá de mi hija, me dijo, te va a encantar y te va a destrozar. Y no se quedó corto con lo que me sucedió, tal cual fue un libro que me leí muy rápido, con mucho dolor, o sea, como creo que todos los que lo leímos. Lo leemos, sí. Me atravesó, ¿no? Yo pienso que los libros tienen ese poder como de meterse en uno, y entonces fui como poseída por Temporada de Huracanes y por mi entusiasmo por ella. O sea, yo decía, no puede ser esta escritora, parece que le dictan, ¿no? Porque de las cosas que más me simbraron fue descubrir una autora que realmente le da una voz distinta a cada personaje, ¿no? Siento que realmente eso es... O sea, yo decía, a esta mujer le dictan. O sea, ¿me explicas? ¿Cómo? ¿No? Y me obsesioné mucho con ella, con el libro. Decía, cosa que a mis amigos escritores les parecía exagerado y yo creo que les ardía, pero yo decía, es que es Juan Rulfo de mi generación. Es una morra de mi edad, de Veracruz, y es Juan Rulfo de mi generación. O sea, le dictan a esta chava, ¿no? Entonces, eso me sorprendió y bueno, sin duda que esto es algo que me lo dijo alguien de mi equipo, el Prime, uno del equipo de arte en el rodaje, que tal cual me preguntó, ¿me explicas qué te pasó con la novela para que estemos aquí? Porque a mí me rompió en mis privilegios. Eso cito al Prime de mi equipo. Y le dije, güey, te voy a citar porque es tal cual. O sea, como que me quedé así, dije, nunca lo había pensado, pero es eso. ¿Qué me pasó con Temporada de Huracanes? Me rompió en mis privilegios. Y de eso ya no hay marcha atrás, ¿no? Sí. Entonces, fue como un libro que fue como decir, no manches, o sea, esto puede estar pasando en cualquier ranchería que yo veo al pasar en la carretera, que en el municipio al lado de donde vivo está pasando, puede estar pasando algo así. Este desmenuce de la violencia desde un lugar tan particular, un microcosmos tan chiquito, que parece que es
¿no? Un Mínimo, ajá. mínimo, pero es como con lupa mirando y escudriñando y desmenuzando la violencia desde un lugar que yo la verdad no había como percibido o visto de esa forma. Entonces fue un libro que me atravesó y como bien digo, me rompió en mis privilegios y de eso ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no puedo no decir lo que está pasando en cualquier ranchería de este país, ¿no? Sí, hay que decir que Fernanda Melchor es una escritora que ha vivido, bueno, muchos años en Veracruz. Es veracruzana. Sí. Es veracruzana. El libro sucede en Veracruz y cuenta una historia terrible de un asesinato y vista desde la perspectiva de 4 o 5 personajes que de alguna manera están involucrados. Pero lo que en realidad relata es una violencia brutal que vive este país y que, como dices tú, ni siquiera es un relato de los grandes capos o de un enfrentamiento o de desapariciones y ni nada, sino es... Bueno, sí hay como una desaparición, desaparecida. claro, sí. Pues mira, toca temas que son muy dolorosos, toca temas pues, que no se hablan, ¿no? Si lo miramos en un plano abierto, digamos, es una película que está sustentada en un aborto ilegal mal logrado, ¿no? O sea, digamos, si vemos como la causa de este asesinato, lo que genera toda la historia. Es un aborto ilegal, mal logrado, que termina mal, ¿no? Y eso, cuando yo estaba haciendo la investigación para hacer esta película, las cifras de eso son escalofriantes, ¿no? Ahora, ¿qué será? 2 semanas, por exagerar, es legal casi en casi todo el país el aborto, pero no lo era, ¿no? ¿Y qué trae la consecuencia de que no lo sea? Es que sigue habiendo abortos, pero de manera clandestina, que muchas veces salen mal, ¿no? Y de esas cifras a mí me impactaba mucho que, o sea, imagínate, estas niñas que abortan, seguramente por un abuso, seguramente de un familiar, porque ese es otro de los layers que se habla así como lejano en la película, al pasar. En el libro hay ahonda más en el tal padrastro Pepe. Yo quise hacer ese flashback, pero ahorita te cuento, una de las decisiones más importantes en la adaptación fue concentrarme en el presente. Entonces, el flashback del padrastro Pepe quedó fuera. Pero no olvidemos que viene, o sea, es un aborto que viene de un abuso de un familiar, ¿no? Y las cifras de eso en este país son espeluznantes, ¿no? Entonces, digamos, como que a la hora de desmenuzar esta novela tan compleja y tan llena de información y de historias, pues te vas al meollo del asunto. También para mí de pronto fue darme cuenta que era una historia de amor, un amor malentendido, muy jodido. Muy jodido, sí. Porque entonces también a la hora de irme, como también en un plano más abierto, decía, pues es la historia de todos estos niños sin amor. Todos los adultos, la bruja, todos son niños sin amor. Y entonces ese sentimiento, con eso trabajamos mucho con los actores, planteando estos personajes así, como niños sin amor, como perros callejeros, ¿no? Sí. Y pues de eso está lleno, ¿no? Y cómo estos niños sin amor van a crecer como adultos amorosos si no lo conocen, ¿no? Sí, además lo fascinante también de la novela es que también está basada en hechos reales, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, no olvidemos eso, exactamente. Claro. Fernanda, como en su pasado de periodista, es una novela sustentada en una investigación brutal. Muy buena, sí. Yo cuando la conocí, así yo de fan, que fuimos ya una vez comprados los derechos de la novela, fuimos a visitarla a Puebla, y me enseñó sus cuadernos y las notas periodísticas en las que se basó, ¿no? Entonces yo siempre también eso hablaba mucho con mi equipo. No olvidemos que hay una bruja de verdad que sí se murió, ¿no? O sea, esto está basado en hechos reales, ¿no? No es ficción. E incluso toda la documentación, la investigación, las referencias visuales de las que partimos están sustentadas en fotografía periodística, ¿no? O sea, me decía mi diseñador de producción fantástico, Carlos Jacques, me decía, Fernanda no inventó nada, o sea, esto es la realidad de tu país, ¿no? Entonces esto también, o sea, como que ponerlo de antemano y decir, bueno, yo la verdad es que es una película que me duele, que me dolió hacer, un libro que me dolió leer, pero que es importante poner sobre la mesa estos temas tan escabrosos, dolorosos, espantosos de nuestro país y nuestra humanidad, ¿no? O sea, es un retrato, siento, de cómo hemos fallado como proyecto de humanidad. Así es. O sea, yo pon tú cuando llora Normita en ese hospital, dice, perdóname, mamita, yo digo, perdónanos nosotros, a todos nosotros que le hemos cagado así, ¿no? A todos como sociedad, como humanidad. O sea, que haya esa niña de 14 años desangrándose en un hospital, y es una, ¿no? O sea, veamos las noticias, pues. ¿Qué
Bueno, ya hablaste de algunos retos de la adaptación, no los flashbacks, concentrarse en el presente, pero ¿qué otros retos tuvo la escritura del guión? Fue muy compleja esa... Porque entiendo que fue durante muchos años. Sí, ¿no? fueron años, digo, se atravesó la pandemia, Claro, que es claro. lo obvio, pero sí, yo escribí, empezamos el proyecto en 2018, que fue cuando yo les regalé mi copia del libro a los productores y les dije, esto para mí sería un peliculón. Y unos meses después me llamaron y me dijeron, logramos negociar y tenemos los derechos y queremos que tú la adaptes y la dirijas. Y ahí yo releí el libro y me fui para atrás y dije, no se ¿cómo lo voy puede, a o sea, olvídenlo. Yo no sé a quién se le ocurrió. Y me dijeron, pues a ti, Elisa, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento de shock. Partiendo de ese shock, empezamos un proceso en una primera instancia con una co-guionista, Daniela, que me ayudó a bajar como, yo le llamaba extracción cinematográfica. Entonces, en una primera pasada era solo bajar lo que ya era escena. Porque yo cuando lo leí lo vi, o sea, yo en mi mente, cabeza ya en mi estabas lenguaje, construyendo escenas, sí, ¿no? yo veía o sea, las escenas, ¿no? Entonces bajé primero, en una primera instancia bajamos todo lo que era escena, le llamamos extracción cinematográfica, todo lo que se podía hacer escena. También hay darse cuenta que pues no todo el lenguaje literario puede pasar al lenguaje audiovisual, entonces también pues descartar lo que no, lo que era literatura. Y eso también fue un proceso durísimo porque ya lo dije, pues era en ese momento mi libro favorito y sigue siendo de mis top 5. Y era muy duro arrancarle la literatura a mi libro favorito para desmenuzar pues la trama, la historia, lo que sí podía entrar en un lenguaje audiovisual. Entonces fue una primera instancia y luego pues ir tomando decisiones, te digo, muy duras, porque lo de concentrarme en el presente fue una decisión de sexto draft de guión, ¿no? O sea, te manejé muchas versiones en donde así se me decía en las notas, ¿qué onda con la cascada de flashback, no? Siento que la literatura y más esta pluma desenfrenada de Fernanda te permite irte así de que ahorita va vida y obra, infancia de Luismi, de La Bruja, la adolescencia de Brando, te permite hacer estas digresiones, ¿no? Estar contando el presente y de pronto decirte, bueno, ahí te va, te voy a contar cuando Luismi era niño, ¿no? Su backstory. Y sí. puedes, porque él escribe también que te lo lees, taca, 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 ¿no? Pero a la hora de traducir eso a un lenguaje audiovisual en donde se apremia el presente, porque el cine es un lenguaje de presente, ¿no? Tratar de contar en cascada de flashback la infancia de Luismi era muy difícil, ¿no? Y era muy difícil querernos ir a la vida de Normita antes de llegar a La Matosa, y era muy difícil contar la infancia de la bruja y su mamá, y cómo consiguió esa casa. O sea, era imposible y pues tratar de hacer una película de más o menos una duración de hora y media, como está ahora, de 99 minutos, pero bueno, una película que pudiéramos ver en formato película, pues era muy difícil querer meterlo todo, que yo la verdad quería que todo lo que está en el libro que amo, quería que estuviera en la película, pero era pues muy difícil, ¿no? Entonces fue también al final lo siento como que se decantó. Yo te voy a decir una cosa, Elisa. Normalmente cuando ves la adaptación de un libro a película, las posibilidades de que te decepciones son muchas, pero la verdad es que me encantó tu película. Me pareció una gran adaptación. Me gusta mucho el trabajo con los actores y me gusta mucho, obviamente, la cámara, o sea, el trabajo de María Seco, y me gusta mucho la ambientación. O sea, cuéntame de esos tres niveles. Sí, los actores bueno, yo siempre lo digo, de los varios procesos por los que pasa un director para hacer una película, ¿no? Son como distintos momentos, casi que distintas personalidades, claro. ¿no? Entonces yo, por un Sí, lado, como estoy cachuchas distintas, sí, como que yo pues, pongo ahora el personaje de Elisa en set, la escritora que es toda calladita en mi casa sola, el set que es encarar a la gente, ¿no? Pero lo que más disfruto es dirigir actores, ¿no? O sea, es como donde me gusta, donde me siento en el ajo, en mi salsa, ¿no? Porque hay una cosa muy lúdica, ¿no? Finalmente, pues es donde más me emociona. Entonces, a la hora de empezar ya cuando ya estaba financiada la película, empezamos como el proceso ya de pre-formal, bueno, pre a la pre, y me junté con el director de casting, que es Marco Aguilar, que es un crack, y su equipo de BM Casting son tremendos. Increíble. Y yo les expliqué, ¿no? Le dije, me encantan los rostros nuevos, pero más me ponen que sean buenos actores. Entonces se hizo un research como me dijo, vámonos por teatro underground, por todos los faros de las casas de cultura, las universidades,
Y bueno, era muy importante para mí y para Fernanda, las dos cosas que me dijo de haz tu película, pero te digo dos cosas. Me encanta David Lynch y odio el acento chilango. Yo, uff, ¿no? Entonces me tiró eso y entonces decimos, bueno, pues hay que abrir el casting a la República Mexicana, buscando sobre todo, apremiando, digamos, Veracruz y su región. Su región, sí. Para tratar también de darle, porque bueno, el libro tiene también un peso sobre el lenguaje hablado, que eso es donde está sustentada la pluma virtuosa de Fernanda y su oído, porque dices, esta mujer, te digo que le dictan, ¿no? Está escrito como hablan en Veracruz. Entonces, se abrió el casting, fue un casting exhaustivo, como te podrás imaginar, y también descubrir que Luismi, por ejemplo, que es el protagonista, es un protagonista sin voz, o sea, desde el libro no tiene capítulo, ni tenía capítulo en el guión. Entonces, también fue descubrir un personaje que se fue revelando en el casting. Por ejemplo, yo empecé diciendo que quería que cantara como Luis Miguel y empezamos, la ruta fue dobles de Luis Miguel, imagínate. Luego ahí dije, no, mejor no, porque en realidad, bueno, no dobles, sino que imitadores de Luis Miguel. Luego decía, no, pero si canta 5 minutos de la peli y tiene que actuar 2 horas, entonces no, que sea mejor, que sea buen actor, soltemos que cante como Luis Miguel. Entonces fue un proceso largo y de descubrirlo, de descubrir a Luismi, de descubrir a Brando y de irme quitando cosas que unas no solté. Por ejemplo, no solté que tenían el pelo largo Luismi, todas sus primas y la abuela, y que todos tenían el pelo chino. Eso no lo solté, ¿no? Entonces, había por un lado características físicas muy específicas que venían del libro y por otro, pues que sean buenos actores, ¿no? Sí, porque Luismi y Brando además tienen que pasar o sea, por la crueldad, también por momentos de una enorme ternura y por momentos súper violentos, ¿no? Exactamente. O sea, ahí tiene un rango. Incluía un rango muy grande, ¿no? Sí. Entonces solté esta idea que solo tenía que cantar como Luis Miguel. Y bueno, fue un proceso larguísimo, perdón, un proceso de meses y meses, 8 o 9 meses de casting. Creo que también es muy afortunado el tema de las locaciones. Sí. O sea, ahí, por ejemplo, cuando me dicen por seguridad no vamos a poder filmar en Veracruz, ¿no? Por temas de seguridad, porque ya sabemos cómo está este país. No podemos filmar en Veracruz, no podemos mover una compañía tan grande de equipo de noche, o sea, olvida Veracruz. Yo dije, ok, qué decepción, pero me queda muy claro que lo que tengo que rescatar es, yo le llamaba tropical, decadente, petrolero. ¿No? O sea, el contexto del libro, aunque no sí, o sea, es el contexto, la tela de fondo, es eso. Ambiente, entonces, sí. Pues mandamos a nuestro honorable equipo de locaciones que se rifaron como pocos para buscar tropical, decadente, petrolero y Casa de la Bruja. Exacto. En un momento los de locaciones me dijeron, Elisa, eso no existe. O sea, lo que escribió Fernanda Melchor de Casa de la Bruja no existe. Suéltalo, ¿no? Es una casa decadente, es una casa pero era de contar grande, sola en la loma, pero a la vez en obra gris, pero a la vez abandonada, pero a la vez hay un sótano para las fiestas, pero a la vez hay un cuarto arriba que... O sea, me decía, eso no existe, suéltalo, por favor. Pero bueno, ahí entra mi increíble departamento de diseño de producción y dirección de arte y la decisión de hacerlo como un Frankenstein, ¿no? O sea, eran en diferentes municipios, imagínate. Así, el exterior es en uno, el interior es otra casa, totalmente pues intervenida por el equipo de arte que se rifaron, o sea, porque de verdad es una película que también tengo que así homenajear a mi equipo de chingones, o sea, nunca había tenido o sea, tener un equipo así, que además todos fans del libro, eso también te lo quiero decir, o sea, claro. Entraban al proyecto y me decían, yo también soy fan del libro, perfecto, estamos en igualdad de circunstancias. Entonces todo el mundo desde ese amor al libro aportaba desde su trinchera, ¿no? Es que es muy peculiar que lees el libro y ves la película y yo por lo menos siento así, claro, así se veía, así debe ser la casa, así deben ser los actores. Hay otra cosa que me gusta mucho de la película, es la estructura. No es una estructura sencilla, no es una estructura lineal. Va dando vueltas. Son huracancitos. Exacto. Que se encuentran. Que se encuentran y bueno, o sea, la historia se vuelve a encontrar en el mismo punto y otra vez, pero es una estructura difícil, ¿no? Muy difícil. O sea, ahí también, como te decía al principio, parte de mi enamoramiento por el libro era también la forma. Claro. O sea, yo estaba obsesionada con cómo esta morra pudo escribir un libro donde hay 4 puntos de vista tan distintos, ¿no? Entonces yo quería como de alguna manera replicar o hacer un símil de los recursos que usa Fernanda literarios, trayéndomelos a mi campo, a mi lenguaje,
Y sin duda la estructura era importantísima, ¿no? Esta idea de verlo en diferentes puntos de vista. Pero, por ejemplo, yo le explicaba mucho a los productores cuando estaban escribiendo el guión. Decía, es que es como Amores Perros, pero no hay un choque central, ¿sabes? O sea, no hay donde cruzan todas las historias que es en el choque, sino que haz de cuenta que se van cruzando en distintos lados. Sí. Y entonces también eso era muy divertido para todo el equipo, porque pon tú, jugábamos a la hora de las escenas repetidas, todos teníamos que cambiar algo. Entonces yo cambiaba con los actores algún texto, alguna intención, pero pon tú, María Seco cambiaba un foquito. Entonces en la escena de Brando y Yesenia, cuando se encuentran en la versión de Yesenia, el foquito es distinto, manera, sí. Él sale de acá, en una no le lanza el humo a la cara, en otra no. Como que me parecía muy importante porque el fondo, la forma es el fondo. O sea, el fondo, hay un fondo donde te dice, Fernanda, desde donde mires lo mismo va a ser distinto. O sea, si tú miras lo mismo siendo la lagarta, o siendo Normita, o siendo Munra, o siendo Brando, vas a ver cosas muy distintas, ¿no? O sea, esa era como, para mí es de las cosas más bonitas del fondo, ¿no? Como entender que desde donde mires, qué zapatos te pares, vas a ver las cosas distintas. Entonces, pues nos la jugamos también en la puesta en escena, así como decir, te lo juro que era el ejercicio de encuentra las 5 diferencias, ¿no? Entonces, desde todos los departamentos había cositas que cambiaban, que el pelito era distinto, porque pues si tú y yo hablamos de este momento que estamos viviendo, lo vamos a ver distinto, ¿no? Entonces era importante jugarnos en en todos los departamentos esa carta, ¿no? Como vamos a jugar distinto. Oye, Elisa, bueno, hablaste de la intervención de Fernanda, no acento chilango, pero cuéntanos de esta idea de David Lynch en la película, esa influencia. Pues mira, cuando miras, o sea, yo ahora revisité, que a mí también me encanta, entonces era fácil porque es de mis ídolos, claro. Entonces revisité Twin Peaks, por ejemplo. Yo decía, güey, Fernanda se basó en Twin Peaks, o sea, es tal cual, ¿no? O sea, como que en realidad está muy relacionado, ¿no? Entonces, pues sí, fue como inspirarme para darle como este ambiente medio linchesco, de cosas raras, la bruja, ¿no? Había muchas oportunidades de citar o de homenajear a Lynch y así hacerle un guiño a Fernanda también. Pero de verdad, cuando lo revisas y tienes en mente temporada, te das cuenta que a Fernanda le gusta mucho Lynch y lo ha pensado, está ahí, ¿no? Es sin duda una de sus referencias. Entonces, pues bueno, yo de pronto me ponía Twin Peaks ahí a play. Ajá. En mi estudio tengo una tele, le pongo play Twin Peaks en play y yo tratando de trabajar en la película y de pronto voltear y decir, eso es buena idea. O sea, como que sí, o sea, me impregné mucho de Lynch para sí, bueno, prepararme. hay como esa atmósfera, ¿no? Esas atmósferas tan sofocantes, pero ahora tropicales y como dices tú, petroleras. Una de las tropical cosas que me gusta es que al fondo aparecen estos pozos o los cerillos les llaman, sí, que están quemando todo el tiempo combustible, ¿no? Y eso crea también una iluminación. A veces pues parecía el apocalipsis. O sea, hay una ciudad, uno de los pueblos donde filmamos, que es a espalda de Dos Bocas, es un lugar donde no hay noche, porque están encendidos los cerillos estos que mencionas, que a mí también me encantan y que además cuando ya los filmamos de cerca, se hacían como unos cuernos de demonio y decía, ay, güey, ¿no? El petróleo es el demonio. Exacto. Entonces, bueno, encontramos como muchas cosas de estar ahí, ¿no? Que es también como la experiencia de irse a meter a estos ambientes que describe Fernanda con la palabra, pero el cine tiene esta característica o cualidad o como de ser tan concreto, ¿no? Entonces, claro, irnos ahí a presentar ante las torres petroleras estas y decir, órale, es el diablo, güey, wow. Entonces te digo, lugar donde no se hace de noche, porque están encendidos estos faros que es donde ves esta imagen de Brando caminando que parece el apocalipsis, ¿no? Entonces, sí. Era, o sea, como que se iban sumando elementos que eran como pistas. O sea, yo me siento una traductora de otro lenguaje, pero también una investigadora privada de temporada de huracanes. Sé todo. Sé todos los detalles, sé fechas, hicimos cronología, tenemos, de verdad, o sea, de que yo saqué el playlist, muchas de las canciones que están en el libro, porque si te acuerdas, Fernanda hace una manera preciosa en itálicas te pone la letra de la canción.
¿no? Así de no sé tú, pero yo, y luego quita las itálicas y cuenta la escena, ¿no? Entonces yo antes, en el proceso de adaptación, hice un playlist de todas las canciones que salen en el libro y casi todas están en la película, está de trivia. Bueno, te tengo que confesar que en los créditos yo estaba tomando nota de la música. De la música, porque también me gustó mucho. Elisa, se nos está terminando el tiempo. Quería finalizar preguntándote qué aprendiste con esta película. Uf. Creo que para Pues, ti es un paso muy importante, ¿no? Es una gran pregunta. Pues muchas cosas. O sea, por un lado, a nivel, ya lo dije, se me rompió el privilegio. Yo ya no puedo ver igual mi vida ni mi existencia en este momento de nuestra humanidad. Ya no puedo no ver lo que está jodido. O sea, neta, eso me cambió. Pero el gran aprendizaje para mí tiene que ver con esto que hablamos al principio de la traducción al lenguaje cinematográfico. Entonces, como que justo ahora estoy en una reflexión del lenguaje cinematográfico en sí, de cómo es un lenguaje nuevo versus el lenguaje de la literatura que nos lleva años, de terreno ganado. Entonces, el tema del lenguaje cinematográfico, el tema de traducir a emociones, ¿no? La palabra, traducirla a emociones, lo concreto de la imagen. O sea, como que hay una reflexión ahorita de mi propio oficio a partir de hacer esta adaptación, que es mi primera adaptación, y que realmente se me cruzan mis dos amores, que es la literatura y el cine, y toda esta reflexión de la potencia que tiene la imagen para justo contar las cosas que nos importan, ¿no? Como justo en un país donde no mucha gente lee, hacer una película para decirles, güey, vean esta historia, o sea, era importante para mí también decir, y ahora es muy bonito que está jugando también como en inverso, o sea, como que ahora hay gente que ve la peli y no había leído el libro y dice, tengo que leer el libro. Claro. Entonces está también este juego como, también me parece súper importante que los jóvenes, que es una película que está dirigida a un gran público, pero sobre todo a los jóvenes que comparten la edad de los personajes, que descubran que leer está, ¿no? O sea, como decir, güey, ¿qué película más increíble hiciste? Sí, porque leo. Y porque hay unos y porque hay un libro increíble, y porque hay hay unas autoras contemporáneas mexicanas que están increíbles. Autores, ¿no? Ahí viene también la de Villalobos y Frías, o sea, como que está muy bonito el cruce entre la literatura y el cine ahora, como también diciendo, para mí, decidir hacer una adaptación también tiene que ver con decir, güey, la literatura mexicana está increíble. Totalmente. Los narradores son, o sea, de verdad tenemos unos escritores ahorita actuales trabajando fantásticos. Entonces decíamos, güey, traigamos esas historias al cine, ¿no? Como se ha hecho muchas veces, o sea, no es que estamos inventando nada. Muy bien. Lisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.